Bien, veamos ahora la regresión múltiple por este mismo método, el método de mínimos cuadrados. Podríamos tener dos variables, es decir, z igual a 0 más a1 por x más a2 por y. De esta manera tenemos una regresión lineal, pero con una función que depende de dos variables. ¿Qué es lo que hacemos? Exactamente lo mismo. La diferencia en z, es decir, la z menos la z aproximada o calculada, es decir, z menos a0 menos a1 por x menos a2 por y. Esta diferencia la elevamos al cuadrado para obtener los mínimos cuadrados y sumamos todos los valores que tengamos. Y de ello sacamos nuestras derivadas parciales. Nuestra suma. La derivada parcial de la suma respecto a 0 sería menos 2 por la suma de la variable, ¿no? z, zi. Okay, la derivada parcial de s respecto a 1 es menos 2 por la suma de x y por la diferencia. Y la derivada parcial de la suma respecto a 2 es igual a menos 2 por la suma, en este caso sería de y por z menos a0 menos a1 por x menos a2 por y. Bien, esto nos permite tener un sistema de ecuaciones. Cada una de estas derivadas debe ser igual a 0 para encontrar el mínimo. Y vamos a colocarlo de esta manera. Menos 2 se puede pasar al siguiente lado dividiendo y entonces tendríamos n veces a 0 más a1 por la suma de las x's más a2 por la suma de las y's es igual a la suma de las zi. Ahora a0 por la suma de las x más a1 por la suma de las x y al cuadrado más a2 por la suma de las x y por las y igual a la suma de las x y por las z. Y a0 por la suma de las y más a1 por suma de x y por y más a2 por suma de y al cuadrado igual a suma de y por zi. Veamos cómo formar nuestra matriz. Tendríamos n, suma de las x, suma de las y, suma de las z, es decir, el polinomio original. Suma de las x por las y, suma de las x al cuadrado y suma de las x por las y. Acá suma de las x por z. Aquí suma de y, suma de x por y, suma de y cuadrado y suma de y por z. Veamos el patrón. Polinomio original, también aquí tenemos el polinomio original. Terminamos en y cuadrada, que es lineal. Y vean, es como si este término lo multiplicara yo por x en esta y obtuviéramos x cuadrada, x por y x por z. Y en el último renglón por y, xy, y cuadrada, y z.
prácticamente es generar estas combinaciones. Si lo queremos ver así, podemos colocar el polinomio de este lado y de este lado. Y sería x por x, x cuadrada. X por y, xy. Y por x, xy. Y por y, y cuadrada. De esa manera podemos verlo. Resolvemos esta matriz. Obviamente hacemos nuestra tabla que va a contener x, y, x cuadrada, x por y. Nos faltaría también z, perdón. X, y, z. X por y, xz y yz. Hacemos esas sumas, las sustituimos en nuestra matriz, la resolvemos y vamos a encontrar A0, A1 y A2. Bien, esto es para una regresión lineal múltiple. Si queremos hacer una regresión de un grado superior, también de varias variables, en este caso podrían ser 2, pues sabemos que tenemos que tener, quizá para una cuadrática, z es igual a A0 más A1 por x más A2 por y más A3 por x cuadrada más A4 por xy más A5 por x cuadrada también. Entonces, ¿cómo generaríamos la matriz a partir de este patrón? Vamos a verlo. Voy a tomarlo. N, suma de x, suma de y, suma de x al cuadrado, suma de xy, suma de y al cuadrado aquí. Y todo esto igualado a suma de z. Bien. Ahora sería multiplicar por y. Perdón, por x. Suma de x cuadrada, suma de x por y, suma de x al cubo, suma de x cuadrada por y, y suma de x por y cuadrada, suma de x por z. Ahora multiplicamos por y. Suma de y, suma de x por y, suma de y cuadrada, suma de x cuadrada por y, suma de x por y cuadrada y suma de y cúbica, y acá suma de y por z. Ahora multiplicamos por x cuadrada, suma de x cuadrada, suma de x cúbica, suma de x cuadrada por y, suma de x cuarta, suma de x cúbica por y y suma de x cuadrada por y cuadrada. Y de este lado, suma de x cuadrada por z. Aquí tendríamos ahora suma de x por y, suma de x cuadrada por y, suma de x por y cuadrada, suma de x cúbica por y, suma de x cuadrada por y cuadrada, suma de x por y al cubo. De aquí suma de x por y por z. Y en la última, suma de y cuadrada, suma de x por y cuadrada, suma de y cúbica, suma de x cuadrada por y cuadrada, suma de x por y cúbica y suma de y cuarta. Nuevamente terminamos con 2n y aquí sería suma de y cuadrada por z. Así es como lo podemos generar. Sabemos que aquí tenemos este polinomio, y nuevamente acá también. Es prácticamente x por x, x cuadrada, x por y, xy, x por x cuadrada, x cúbica, x por xy, x cuadrada y, x por y cuadrada, xy, y x por z, xz. Podemos tomar cualquier otro renglón. xy por x, x cuadrada y, xy por y, xy cuadrada, y así podemos obtener todos los términos. De la misma manera se aplica para grado 3, 4, 5 y para más de una variable. Más de 2 variables, puede ser 3 variables, 4 variables, dependiendo de lo que necesitemos.